Regresamos con Pedro Tenorio, director de la revista Correo Semanal, para hablar sobre la coyuntura económica y política. Pedro, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. A ti las gracias, Juan José. Bien, estamos terminando el año 2012. Ha sido un año... Bueno, ¿cómo catalogarías el año 2012? Un año bastante movido. Si bien es cierto, hemos ingresado al segundo año de este gobierno, a partir de julio, el segundo año. Y muchos esperaban un desempeño mucho más afiatado, mucho más en el papel de manejar un estado tan complejo como el Perú. Todavía se han observado en el camino una serie de nubarrones, problemas, fruto quizás de esta inestabilidad que para muchos significa 3 gabinetes, 3 jefes de gabinete en tan poco tiempo. Sin embargo, nos acercamos a fin de año, como tú bien señalas, y lejos de estar en una coyuntura algo apacible, propia al fin de año, en que los ciudadanos tienen otras preocupaciones, vemos que en el acontecer político hay sin duda temas en la agenda bastante difíciles para el gobierno. Por un lado el indulto, que es un tema que viene ya desde hace un par de meses y va a continuar, va a marcar el próximo año sin duda. Todo lo que tiene que ver con Antauro Humala, porque siendo un tema secundario o terciario para el desarrollo del país, afecta la psiquis, el estado de ánimo de la cabeza del Ejecutivo, y otros temas más, como hemos visto esta semana, alrededor de la eventual candidatura presidencial de la primera dama, y otros asuntos que, no siendo probablemente prioritarios para el crecimiento del país, están en el debate público y tienen que ver también con esa deuda institucional que tenemos hoy en día, ¿no? Es cierto, en el Perú estamos muy acostumbrados a la bulla, ¿no? El ruido, como el ruido político, económico, pero de donde estaban las expectativas de este gobierno y donde estamos el día de hoy, hay un gran avance. Sin duda, el hecho de que Ollanta Humala haya honrado esa hoja de ruta que se distanciaba del primer programa, que todos en su momento observaron y criticaron porque representaba un salto al pasado, ¿no es verdad? Ese respeto de la hoja de ruta es un activo que muchos han celebrado. Pero como muchas veces has tocado tú en tu programa y diversos expertos con cifras en la mano nos lo recuerdan, todavía el Perú, pese a estos índices importantes de crecimiento, y como se ha visto en la primera etapa de del programa de hoy, el Perú va a liderar el crecimiento en la región. Sin embargo, faltan esas inversiones en infraestructura, falta esa inversión en educación, en tecnificar un país que si no se pone las pilas en los próximos 4 años, no va a crecer apropiadamente en unos 5 o 10 años. Y hoy en día estamos obligados a mirar en adelante hacia esas metas y no quedarnos en el corto plazo, ¿no? Vamos a ir más adelante a tocar ese tema de las restricciones, que es muy interesante, pero antes quisiera preguntarte, ¿cómo ves este tercer gabinete, el gabinete de Juan Jiménez? Lamento que algunas personalidades, que algunos ministros que estaban desarrollando un perfil propio y que actuaban como voceros del gobierno en diversos temas, hayan retrocedido un poco en su desempeño público, que creo que es importante que un gobierno tenga voceros calificados y gente que haga política, que le explique al país por qué se están tomando determinadas decisiones. Eso que se veía con mayor énfasis en el primer gabinete, que probablemente era mucho más político, el que lideraba Salomón Lerner Guitis, hoy en día pues ha perdido mucho, y quienes se han consolidado como voceros del gobierno son, por un lado, la primera dama y 1 o 2 ministros que, siendo personalidades elocuentes en el mensaje, les queda todavía muy grande el papel global del Ejecutivo. Y por eso, por ejemplo, el día de ayer, observando una encuesta nacional como la de CPI, encontramos que más del 90% de los ciudadanos no conoce a los ministros, no tiene idea quiénes son. Y ese es un problema importante, no solo porque el Ejecutivo, el gobierno, carece de voceros, sino porque los ministros cumplen un papel, no solo al liderar su sector, sino al proteger al presidente de la República de eventuales crisis, problemas. Cuando hay una crisis, el ministro asume. Cuando al ministro no se le conoce, todos estos problemas se le achacan al presidente, los empieza a llevar sobre la espalda, y eso explica a veces los bajones de popularidad, que no siendo un asunto, digamos, que apunte necesariamente a la existencia del régimen, sí golpean, ¿no es verdad?, al Ejecutivo en determinadas decisiones, y lo retraen de un papel reformista, de impulsar cambios que lamentablemente no estamos viendo. Deberíamos estar en este segundo año impulsando ciertas reformas que lamentablemente el gabinete liderado por Juan Jiménez no está impulsando, ¿no? Pero a la vez, si tú haces un análisis del gabinete, tienes a ministros muy técnicos,
que están haciendo su trabajo, lo están haciendo muy bien, y por lo tanto, de alguna manera, tal vez sería mejor que ellos sean anónimos, pero trabajando. Nadie conoce cuál es el nombre del presidente de Suiza en Suiza. Tú le preguntas a un suizo cuál es el nombre del presidente, no tienen idea. Quizás, Juan José, ese fue el problema del gabinete Valdés, que como todos recordamos, Valdés lo que señalaba como primer ministro es que él aspiraba a que sus ministros sean técnicos y que la política esté en otra esfera. Pero en un país donde los congresistas no están haciendo política de a de veras y donde los ministros podrían tener una participación en el debate, liderando sus sectores, impulsando ciertos cambios, se extraña que no hayan otras voces. Por ejemplo, René Cornejo, en un sector tan importante como vivienda, era otro con Valdés. Hoy en día prácticamente ha desaparecido de la discusión. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, también tuvo un papel destacado. Hoy en día no. Y no discuto, sin duda, es importante que haya figuras en el gabinete técnicas que de pronto están haciendo mucho en sus terrenos, pero, por ejemplo, en transportes, también con Paredes, muchos nos preguntamos si efectivamente se están impulsando los cambios a la velocidad que se requieren, porque tienes por otro lado a gremios empresariales también exigiendo mayor velocidad. ¿Cómo encontramos ese justo medio? Es sin duda lo que muchos periodistas, observadores, estamos aguardando, ¿no? Lo que planteas es bien interesante porque muchos nos quejamos, muchos se quejan de la calidad de la televisión, pero a la hora de la hora lo que guía es el rating, que es la demanda. En otras palabras, las televisoras proponen lo que los televidentes están demandando. Menú informativo. De alguna manera lo que tú me estás planteando es que por la necesidad de los peruanos de estar en el debate político, debemos de extraerlos un poco del carácter técnico y pasarlos un poco al carácter político. Es que lo cual para el Perú no necesariamente es bueno. Sí, pero es que pienso que una cosa no está reñida con la otra. Es decir, hemos tenido en el pasado ministros que sin duda, por su experiencia profesional y por su desarrollo personal en los sectores donde han destacado, son técnicos de primera, pero que no le rehuían al debate, digamos, cuando las papas queman. El propio ministro de Economía, Carranza, en su momento, cuando tenía que salir a hablar, salía. A Castilla todavía le cuesta, y Castilla está en el cargo desde el primer día que comenzó el gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo extraño, que a veces el debate de temas de fondo quede en un terreno donde muchas veces los intereses no son necesariamente los del país. Por ejemplo, el Congreso. O cuando aparecen representantes de algunos gremios que pueden tener muy buena intención, pero que también están defendiendo sus intereses. Los ministros, que son los que deberían dar la cara y señalar cuál es el rumbo que se va a seguir en determinados sectores, no lo han estado haciendo. Sin duda tienen la excusa de que se trata de personalidades técnicas y que rehuyen el debate, pero se necesita que haya voceros calificados más allá del primer ministro, que no puede estar en todas las canchas. ¿Cuál sería para ti el personaje hasta ahora del 2012? Es una pregunta muy interesante, porque si bien hay un personaje político que ha ganado un peso importante, como Juan Jiménez, continuamente, el primer ministro, continuamente se ve opacado por la personalidad y el empuje de la primera dama. El año 2011, los personajes más destacados fueron Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque ese binomio fue el que finalmente lideró una campaña electoral exitosa y obtuvo la presidencia, e instaló un gabinete donde se convocó a representantes de diversos sectores y se respetó esta hoja de ruta de la que hemos hablado. Este segundo año, sin duda, Nadine Heredia ha mantenido una posición importante y muchos hemos analizado y hemos escrito hasta dónde llega realmente su influencia, y creo que este 2012 su influencia ha sido mayor que el año pasado. Por tanto, sin duda es otro personaje destacado de este año, políticamente, ¿no? Correcto. ¿Y cuál sería entonces el personaje desilusión del 2012? Bueno, por un lado Juan Jiménez, porque mira, Juan Jiménez ha pasado prácticamente en muy pocos meses de ser viceministro a ser cabeza del Ejecutivo y vocero del gobierno. Y yo sin duda soy de quienes creen que él debería tener un papel mucho más activo y buscando que los ministros asuman espacios y presencia en los medios que son importantes para que la gente entienda por qué este gobierno actúa de determinada manera, por qué Conga debería ir si no existe un sustento científico que nos diga que no debe ir, ¿te das cuenta? Y esas batallas que en el camino se han ido perdiendo, como que han quedado allí, ya nadie las toca, nadie las mueve, y probablemente en unos meses más nos vamos a asomar a problemas serios donde no sabemos si contamos con los ministros y los voceros que puedan dar esas batallas. Ese es un papel que tiene que cumplir Juan Jiménez. No lo veo todavía en esa tesitura, pero tendría que hacerlo, ¿no?
Me parece interesante que hayas mencionado tanto para el personaje del año como para el personaje de desilusión del año a personas relacionadas al Ejecutivo. ¿Y qué hay entonces de los gobiernos locales, la Municipalidad de Lima, de los gobiernos regionales? Has mencionado a Santos. ¿Cómo ves la actividad a ese nivel? Bueno, sin duda hay un tema muy importante que es el de la Municipalidad de Lima. Ha aprobado ya el proceso de revocación al que vamos a asistir en marzo. Está por verse cuál será la respuesta política de la alcaldesa y de sus técnicos y de su equipo, porque la batalla que ella tiene que dar de aquí al 17 de marzo es una batalla eminentemente política. No cabe ya mayor discurso respecto a las razones que llevaron a la revocatoria, sino las razones por las que ellos aspiran a ganar y permanecer en el cargo. Al comienzo ella asumió el reto, pero el día de hoy ya está planteando la posibilidad de impugnarlo. Lo que me ¿Qué opinas de eso? Me parece lamentable, no porque quiera que sea revocada, sino porque se trata de un proceso que ya ha cumplido con toda la legalidad, y me temo que a estas alturas un recurso de ese tipo sea interpretado por sus adversarios y por la ciudadanía como una pataleta. Y siento que ella, dadas las circunstancias en las que está ubicada, no puede darse el lujo de seguir metiendo la pata como lo ha hecho hasta el momento. Entonces, tiene que meditar bien cada paso y tiene que dar esa batalla y tiene que buscar alianzas que actualmente no las tiene para enfrentar, digamos, con la mayor de las posibilidades, una elección, un proceso que se viene muy complicado para Villarán. Correcto. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con Pedro Tenorio después de la misma. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.